vino en lo cual los discípulos un día fueron llamados. Por favor, apague su micrófono. Vamos a Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 al 36. Amén. Jesús anda o camina sobre el mar. Amén, lo tienen ahí, sigan conmigo la lectura. Dice la palabra de nuestro Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tengan ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, necesitamos aprender muchas cosas, Señor, para poder crecer, más que todo en fe, en sabiduría, en obediencia, y para que hagamos buenas obras, Señor. Padre, te rogamos por tu Santo Espíritu que esta tarde nos ayude a ver con claridad, Señor, la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, limpia los aires, toma control, Señor, de la comunicación, la red de comunicación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por tus demás hijas que, Señor, no sé dónde están ni qué hacen, pero te pedimos, Señor, que las ayudes, porque esto es algo importante, Señor. No descuidar nuestra comunión, nuestra relación contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Muy bien, una de las cosas que tenemos que entender es lo que el Señor hace a favor de todos los que le siguen, todos los que creen en Él. En los versículos anteriores estamos viendo allí cómo el Señor alimenta a 5,000 almas, 5,000 personas. Y dice ahí en este pasaje del mismo capítulo de Mateo, dice que todos, los 5,000 personas, todos quedaron saciados. Y la palabra saciar significa satisfechos. Todos quedaron satisfechos por completo. No quedaron hambreados un poco que me faltó. No, todos quedaron satisfechos por completo. Y eso significa cubrir una necesidad o un deseo. Y el Señor siempre va a estar cubriendo las necesidades de todos nosotros. Y nunca vamos a quedar nosotros hambreados en nada. Siempre vamos a quedar satisfechos y agradecidos de lo que Dios hace y va haciendo en nuestras vidas. Muy bien. Y es ahí que en este pasaje del mismo capítulo 14, en versículo 22, Mateo comienza hablando que el Señor dice que envía a sus discípulos, le dice: bueno, ustedes agarran esa barca y se van al otro lado, vayan a la otra orilla. Entre tanto, que él dice que se ponía a orar. Ya saben que una de las cosas, una de las prácticas de su vida como hijo de Dios, y siendo Dios, se sometió total y completamente a una vida de oración.
Y eso es algo que tenemos que rescatar. Nosotros no podemos ser cristianos que estemos solamente llevando un cristianismo sin orar, sin dar un tiempo para el Señor. Tenemos que dar tiempo para tener una comunión, una relación con Él. Eso es algo muy, muy importante. Y aquí dice en el versículo en 23, despedí a la multitud. Los discípulos ya estaban en el barco, ya se habían ido al otro lado de la ribera. Él dice que se puso aparte y comenzó a orar. No sé qué tiempo ha orado el Señor, pero hasta donde vemos que él tenía un tiempo muy extenso, muy largo, de una relación con el Padre, de una oración, de una comunión con el Padre. Y eso es algo importante, no ser unos cristianos apurados en oración. Estamos tan apurados porque creemos que tenemos que hacer muchas cosas todavía que nos faltan, y tenemos que comer, tenemos que lavar, cosas que nos faltan, y estamos tan apurados que no le damos a veces tiempo a que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. La oración es clave, muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con nuestro Señor. Si usted va a vivir una vida apurada, afanada, usted no va a recibir la respuesta de Dios. Y ni siquiera va a saber en qué momento Dios le va a responder por algo. Entonces el Señor aquí dice que se despide a la multitud, versículo 23, sube al monte a orar aparte, y cuando llega la noche, estaba allí solo. Muy bien, y sigue describiendo Mateo. Esta es como una introducción, y en el versículo 24 dice que ya la barca con los discípulos que estaba en medio del mar. Ese mar era un mar no muy pequeño, era un mar regular grande. Lo cierto que ellos estaban ahí, dice, en el barco en el medio, pero dice que era azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Cómo estaba el barco? Siendo golpeado ya por las olas, por el fuerte viento. Todo esto dice que del viento es un cuadro de las tormentas. Siempre cuando va a haber unas tormenta, siempre primero comienza a venir un fuerte viento, como un inicio. Y después, si la cosa es fuerte, el viento, y aparece ya las lluvias, y el viento ya no es viento, sino son tormentas. Todo esto, este cuadro que estamos leyendo aquí, estamos viendo, simplemente es un cuadro de las diferentes tormentas y vientos que vamos a tener en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestra relación con nuestro Señor. Porque la vida cristiana es eso. Es una vida que nosotros tenemos que pasar dificultades, tenemos que pasar lluvias, vientos, tormentas y ríos, y todas esas cosas el Señor nos describe, que es un cuadro de lo que nosotros vamos a pasar y vivir en determinados momentos. Entonces eso es lo que tenemos que entender. La barca, dice, estaba siendo fuertemente azotada por las olas porque el viento era contrario. Muy bien. Así que, ¿y qué hacían los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban ellos luchando también ahí, bregando, peleando, tratando de ver que eso no se hunda y que eso no golpee más. Siempre la tendencia nuestra es eso, y eso es lo que el Señor nos lleva. Tenemos que nosotros aprender a ser gente de lucha, gente de guerra, se levante lo que se levante. No podemos estar nosotros viviendo un cuadro ya de derrotados, no, que cómo, qué hago, no. Tenemos nosotros que entrar también en eso. Muy bien, lo cierto que dice aquí, estaba fuertemente azotada, dice, la embarcación por las olas, y dice ahí que más a la cuarta vigilia, que el Señor se aparece de noche. Jesús se aparece, dice, caminando sobre el mar. Dice el versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ir caminando sobre el agua. ¿Ve? Y los discípulos, dice, que se turbaron diciendo, un fantasma. Comenzaron a tener miedo.
Dice la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es un tiempo más o menos de 3 a 6 de la mañana. El Señor se aparece. ¿Y los discípulos qué hacen? Dice, comenzaron a tener miedo y se comenzaron a turbarse. La palabra turbarse es una palabra que significa algo que se altera. Se altera, uno se queda sorprendido, aturdido, y tiene que ver más con el estado de ánimo. Con el estado de ánimo. Dice ahí que tuvieron miedo, dice en el versículo 26. Comenzaron a gritar, dieron voces de miedo. Amén. Así que el miedo, ¿qué cosa es? El miedo es un sentimiento, escuche bien, el miedo es un sentimiento de inquietud cuando se presenta algo, y a veces la reacción es querer huir, correr de ese lugar, evitar, porque la persona considera que lo que se está presentando, lo que se está manifestando es peligroso para la persona. O sea, es una reacción muy humana, muy terrenal en nosotros, que a veces cuando se nos presenta algo, nos causa miedo. ¿Y qué tenemos que hacer? Salir, gritar. Otros gritan, otros se esconden, otros tratan de alguna manera de quitarse de ahí, pero ellos no podían porque estaban en un barco pequeño y había el mar. No podían, estaban en un lugar ellos bien reducido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Humanamente, viendo al fantasma que se aparece, comienzan, dice, a dar voces y comienzan a gritar. Así que, ¿y qué hace nuestro Señor ahí? ¿Qué hacen? Dice Jesús, viene, le dice, tengan ánimo, yo soy, no deben temer. El Señor siempre, ante las dificultades que se nos presentan, y ante el temor, ante la turbación, y ante las cosas que nosotros vamos a ver, que nos golpean nuestra vida, siempre el Señor va a estar ahí, hablándonos, diciendo, ¿sabe qué, Jorge? ¿Sabe qué, hija? No debes tener miedo, que nada te turbe. ¿Qué cosa es turbar? Algo que se altera. Turbar significa algo que se altera, algo que te sorprende, y tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. Cuando se nos presenta algo, lo que hacemos es tener miedo, turbarnos. Así que en medio de eso, dice en el versículo 28, que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Viene un pedido entonces de uno de los discípulos llamado Pedro. Pedro siempre ha sido un hombre, digamos, muy aventado, muy mandado era. Era un hombre que tenía un carácter desde que el Señor comenzó a tratar con él y le llamó. Siempre le ha tenido un carácter así. Cuando lo agarraron al Señor, y a uno de los soldados que le habían agarrado, él desenvainó su espada, fue y le cortó la oreja. Era un hombre así, con ese carácter. Tenía un carácter templado el hombre, se lo ve allí. Lo cierto que él dice que cuando el Señor se aparece, le dicen, no temas, yo soy, le dice, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muy bien, es un pedido que Pedro le hace al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar? La lección número 1 aquí. La lección número 1 es aquí lo que el Señor le responde. Lo que el Señor le responde, en el versículo 29. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Le dijo solamente una sola palabra, ven. Muchas veces nosotros, cuando se presentan las dificultades, los problemas, se presentan las tormentas, las aflicciones de la vida, tratamos de resolver los problemas a veces digo, bueno, voy a orar un rato, voy a leer la palabra, y encontramos a veces las respuestas de nuestro Señor.
Muy bien. Se nos presenta la situación, se nos presenta la adversidad y digo, bueno, Señor, esta cosa va y oro y agarro yo la Biblia, trato de buscar una palabra y Dios nos da una palabra. Y comenzamos a caminar por fe. Y aquí dice la palabra. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó Pedro, comenzó a caminar. ¿Por qué caminó? Porque escuchó la palabra del Señor. ¿Qué le dijo? Ven. ¿Qué le hizo? Una invitación. Le invitó. Está bien, Pedro, dijo. ¿Tú quieres caminar sobre las aguas? Tú estás ahí en la barca, yo estoy aquí en el mar. Ven, le dijo. Muy bien. Entonces, como le digo, a veces nosotros cuando se nos presenta la situación, los problemas, las dificultades, de dónde y cómo, bueno, como cristianos sabemos que tenemos que orar, oramos, nos vamos a la palabra y Dios nos da una palabra y comenzamos a caminar. Aunque sea unos 2 pasos, pero comenzamos a caminar sobre las aguas. Y a veces es ahí, hermanos, y ojo aquí, a veces cuando comenzamos a caminar, nos damos cuenta y este era fácil. Qué fácil es caminar sobre las aguas. Qué fácil. Yo pensé que este problema pues era un problema difícil. Que no lo podía resolver. Pero cuando nos damos cuenta que la cosa es sencilla, porque hemos aprendido a caminar por fe y estamos caminando 1 o 2 pasos, no sé cuántos pasos puede caminar usted. Entonces, hay algo que siempre como humanos, y este es uno de los grandes errores, uno es cuando comenzamos a quitar la mirada de quien nos impartió la palabra de fe. Y comenzamos a mirar en otras direcciones. Ya no miramos al que nos impartió la palabra de fe. Y es ahí dice en versículo 30, pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces diciendo, Señor, sálvame. La situación se nos puede venir, los problemas se pueden levantar, las cosas pueden ser un poco fuertes, nos pueden me golpea a mí, golpea a la familia, golpea mi economía y estamos ahí en las tormentas. Siempre los cristianos nos han enseñado, hermano, póngase a orar. Muy bien, oramos. Hermano, lea la palabra. Lo hacemos, Dios nos da una palabra y comenzamos a caminar. Pero cuando nos damos cuenta que la cosa es sencilla, muy fácil, quitamos algo que no debemos quitar nunca de nuestra mirada, de nuestros ojos. ¿A quién tenemos que ver? Al Señor. Cuando dice ahí, Pedro comenzó a ver, ¿qué cosa? El fuerte viento. Dice el versículo 30, que le comenzó a sacudir, a tambalear por aquí y por allá, como a querer derribarlo posiblemente. Yo veo a un Pedro caminando en la tormenta, encima del mar, caminando, y el viento que lo sacudía por acá, por allá, que lo quería derribar, y él que hizo, dice, y comenzó a tener miedo. Y una vez que comenzó a tener miedo, comenzó a hundirse. ¿Y por qué? Porque quitó la mirada de quien tenía que mirar y comenzó a mirar, ¿qué cosa? Los vientos, las tormentas, las dificultades, los problemas, las enfermedades, la escasez. Muchas cosas comenzamos a mirar en muchas direcciones. Es ahí cuando ya no nos vemos como cristianos que estamos caminando en victoria. Ya no, la fe se va, la victoria se acabó y todo eso que decimos, yo tengo una gran fe. Y no es así. Dice ahí que el enemigo puede venir, se levanta, se opone y te comienzas a maquiar, pues. No nos olvidemos que el Señor que le dijo a Pedro, oye Pedro, Satanás me ha pedido para que te zarandea. El Señor le dijo así a Pedro, Satanás me ha pedido para que te zarandee, para que te sacude, te dé un buen sacudón ahí. Y yo he rogado por ti, le dice, para que tu fe no te falte. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, no.
yo a donde vaya, yo voy a morir por ti. Y cuando se vino el primer zamacón que le vino, ¿qué dijo Pedro? Negaba a su Señor. Ya no estaba puesto su mirada en él. ¿En qué estaba puesto? En lo que el diablo le estaba poniendo ahí con la pregunta. Oye, ¿tú eres uno de ellos? No, yo no soy. Pero tú hablas igualito que ellos. Le decía a la gente, tú hablas igualito que ellos. ¿Y qué le decía Pedro a la gente? No, yo no estaba con ese grupo. Entonces, muchas veces, hermanas, cuando nosotros estamos así, cuando quitamos la mirada de que tenemos, de quien nunca debemos de quitar, y el enemigo viene y se levanta, vas a comenzar a hundirte. Te vas a hundir. Porque el enemigo va a tratar de zamaquearte, de quitarte la fe, de quitar la mirada de quien nunca debemos nosotros de dejar de mirarlo, a él. A él. Porque la palabra dice que él es el autor y consumador de nuestra fe. Bien claro está. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No está en nadie más, no está en nada ni en nadie más. Está en el Señor. Entonces, ¿por qué te hundes entonces? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te llega la desesperación? ¿Por qué te sientes tan afligida? ¿Por qué? ¿Por qué te estás hundiendo entonces? Por una sencilla razón, de que tu mirada está en otra cosa, está en otro lugar, está en otra dirección. Y mientras tú pones tu mirada en otro lugar, en otra dirección, hermano, te vas a hundir, quiera o no quiera, mañana o más tarde, te vas a hundir. Así que lo que el Señor nos quiere enseñar es que nosotros debemos tener una fe que no se rinda, que no doblegue ante las circunstancias, por más difíciles que pueda presentarse, moverse en nuestra vida. Pedro que nosotros vemos aquí en la palabra, es un hombre que representa de alguna manera a los que se mueven, confiando en las promesas de Jesús. Ninguno más de los que estaban ahí, ninguno más de los 11, ninguno más de los 11 le dijeron al Señor eso: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así que cada vez que nosotros estemos con dificultades, cada vez que usted esté pasando un problema, una dificultad, dile: Señor, dame una palabra para que yo camine sobre ti, sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre lo que estoy viviendo ahorita, Señor. Quiero caminar sobre esto. Y Dios te lo va a dar. Amén. El Señor te lo va a dar. Así que, ¿qué es lo que primero nos enseña nuestro Señor? Que nos invita a confiar, a caminar por fe. Muy bien. La segunda cosa que vemos aquí en la lección de este capítulo 14 de Mateo es que la fe tiene adversarios, tiene enemigos. La fe cristiana tiene enemigos. Por eso es que están tratando el diablo de destruir la iglesia. ¿Por qué cree que el diablo ha querido deshacer al pueblo de Israel desde la antigüedad? ¿Por qué? Porque tiene adversarios, tiene enemigos. Ahí en el libro de Esther, por ejemplo, vemos un caso, ¿no? Como este hombre había trazado todo un plan, había ya preparado una cuerda para ahorcar a todos los israelitas que estaban ahí. Somos adversarios del pueblo, somos adversarios de la iglesia hasta el día de hoy. Así que dice ahí una de las cosas que vemos aquí en el versículo 30, dice: al ver el fuerte viento. Era fuerte viento que estaba, dice ahí, golpeando a Pedro, y eso dice ha hecho de que Pedro comience a hundirse, dando voces: Señor, sálvame. Hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo así, se lo digo con mucha transparencia y en sinceridad. Estamos viviendo un tiempo muy tormentoso. Los vientos nos están golpeando por todos lados. Las tormentas están llegando, pero todavía no llega a esas tormentas
así fuertes que nos van a sacudir. Eso ya el Señor nos está advirtiendo con temas como estos. Va a llegar el tiempo, hermanos, en que vamos a comenzar a ser zamaqueados aquí. Y tenemos que pedir al Señor que nuestra fe no nos falte. ¿Ve? Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Está viendo escasez de trabajo, está viendo escasez de dinero, y lo poco que podemos trabajar es solamente para el pan del día, nada más. Y para el mañana, y para pasado mañana, y para de aquí hasta fin de año, la cosa no tiende a mejorar. Entonces, ¿qué estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? Esto, nuestra actualidad es esto, lo que está aquí en la palabra. Un fuerte viento comenzó a golpearle a Pedro. Así que, trayendo nuestro contexto, nuestro tiempo, yo estoy viendo esto de que, bueno, digo, Señor, hay cosas que nos están golpeando. Está golpeando la economía, está golpeando la salud de muchas familias, de muchas vidas, está golpeando la escasez y muchas cosas más. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que le está golpeando a usted? ¿Cómo ha sido su semana? Hoy estamos lunes. ¿Cómo ha sido la semana pasada? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Ha tenido usted una semana difícil? Una semana de que no ha cubierto muchas cosas, que le faltó, y hubo adversidades, y hubo por ahí unos zamaqueos, algo que lo movió a usted. ¿Contra qué usted está luchando ahorita? ¿Contra la tentación? ¿Contra el temor? ¿Contra la incertidumbre que no sabe qué va a hacer de aquí mañana? ¿Contra qué? Así que uno de los enemigos de la fe, ¿qué cosa es justamente esto? El temor, el miedo. Los temores de Pedro eran los adversarios, o el adversario. Los golpes, todo eso del viento y las lluvias, todo eso, eran los adversarios que se habían levantado en contra de la fe de Pedro. Porque esa es su vivencia de Pedro. ¿Ve? Así que dice el Señor, al ver el fuerte viento, dice la palabra, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duraste? Ni siquiera el Señor quiere que nosotros seamos hombres, mujeres de poca fe, sino de una fe grande, de una fe que fluya, de una fe que, aunque yo vea lo que vea, sienta lo que sienta, aunque escuche lo que escuche, no me debe mover, no me debe sacudir, menos quitar la mirada de quien yo tengo que estar mirando. Aún le dijo al Señor, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda, aparte del temor, es el otro enemigo de la fe, es la duda. Ahora, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que se levanta siempre primero? ¿El temor en su vida o es la duda que usted tiene? Sería bueno que usted se examine. Cuando se le presenta algo, una enfermedad y algo está ahí, ¿qué es lo que primero viene a su mente? ¿Temor o es duda? ¿Cuál de ellos? Ahora, la duda lo que hace es, ¿qué cosa? Anula la poca fe que uno tiene. La duda. Pero el temor te hunde. El miedo te lleva a la desesperación, te lleva a la aflicción. Mucha gente hasta llora, hasta no sé qué cosas más hacen. Y si la persona tiene temor y tiene duda, el tercer ingrediente, enemigo de la fe, se llama incredulidad.
la incredulidad aparece también. Si usted va a ser una cristiana que se va a mover con miedos, temores, dudas, téngalo por seguro que va a terminar usted siendo más incrédula que lo que usted comenzó en un comienzo, lo que usted comenzó en su vida cristiana. Amén. Así que Amén. el temor y la fe se oponen. Son paralelos, son estados diferentes. Yo no puedo caminar con temor y digo, no, yo soy un hombre de fe. No estoy engañando a nadie. El enemigo nos conoce, el enemigo sabe. Así que había un general que siempre ganaba las guerras. No me acuerdo su nombre ahorita. Este general decía, nunca recibas o escuches consejos de tus temores, decía este hombre. Yo aprendí eso, decía, a no escuchar consejos o que me den ideas de mis temores. Eso era él decía, esa era una de las primeras batallas, luchas que yo tenía que ganar para después ganar cuando me iba ya a la guerra. Es una buena enseñanza, ¿Y quién lo dijo? No sé si era cristiano, pero era un hombre que estaba acostumbrado a las guerras y ganaba las guerras, ganaba las batallas. Entonces uno cuando llega a leer esto y dice, wow, este hombre es un hombre de una gran fe. Así que ¿cuál era? No recibas consejos de tus temores, de tus miedos. No, deséchalos. Amén. Así que el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Muy bien. Y cuando dice ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora, ¿cuáles son, como tercer ingrediente en este pasaje, en esta enseñanza, cuáles son los recursos de la fe? ¿Cuáles son los recursos como cristiano? ¿Qué es lo que qué es lo que nos dejó nuestro Señor? ¿Qué? Lo primero que vemos aquí en el versículo 29, cuando Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, el Señor no le da todo un sermón. Dios para quebrantar corazones, para impartirte fe, no necesita que le estemos hablando 2 horas, 1 hora, gritando, no. El Señor cuando tiene que darte una palabra, te va a dar una palabra. Y le dijo simplemente el Señor, ven. Una sola palabra pequeñita, que le dijo, ven. Y por esa palabra, ven, Pedro caminó sobre las aguas. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es a recibir una palabra de fe. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír, dice. El oír y el oír la palabra de Dios. ¿Entendió? Mejor dicho, lo que ese versículo nos está diciendo es que yo voy a tener fe cuando comienzo a oír. Ese es el primer paso de fe. El segundo paso es cuando, después que he escuchado, sigo oyendo. La fe viene por el oír, dice ahí en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted lea su Biblia, no lo lea con su mente. Hay gente que le gusta, no quiere abrir su boca para leer la palabra, pero para hablar otras cosas, sí, la boca lo abren, pero grandota. Y no es así. Cuando usted vaya a leer la palabra, procure leer en alta voz. Cuando usted lee en alta voz, ¿usted qué va a hacer? Su oído va a comenzar a oír. La fe viene por el oír. Muy bien, aquí dice, Señor, que tú le has dicho que tiene que caminar. Muy bien, Señor.
Y tanto oír eso, Dios va a impartir fe. Eso se llama palabra de fe, una palabra de poder que hace que la fe se dé. ¿Entendió? Hace que esa fe, usted ha tenido poco, tanto oír y oír la palabra, Dios a través del Espíritu Santo le va a impartir una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra para que se den las cosas, sucedan las cosas. Así que eso es lo que Jesús le dijo al diablo. Eso es lo que el Señor le dijo bien claro al diablo. No solo de pan, cuando dijo, oye, a ver, di pues ya que tú que eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan, no solo de cosas materiales puede vivir el hombre. ¿De qué? Puede vivir de toda palabra de fe, palabra de poder. Puede vivir el hombre. Puede vivir, sí, ante lo que se levante. Jesús estaba pasando unas pruebas difíciles. 40 días que no había comido, tenía hambre, tenía sed. Y le dijo, no, Satanás, estás equivocado tú. El hombre puede vivir, no solo de cosas materiales. ¿Podemos vivir de qué? ¿De qué podemos vivir, iglesia? De la palabra de Dios. Así que uno de los recursos de la fe que consta es una palabra de fe. Nunca se olvide eso. Cuando todo parece perdido, cuando usted vea que ya la cosa ya no suceda, dile, Señor, dame una palabra de fe, una palabra que yo me mueva sobre las circunstancias, por más altas que sean, por más dificultosa que sea. Yo necesito una palabra de fe, Señor. Y cuando Dios le da una palabra de fe, usted va a aprender recién a ser una mujer, un hombre de fe. Y lo segundo que hizo Pedro aquí es al ver que ese un día comenzó a clamar, diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Era un clamor, dice que fuerte, intenso lo que Pedro hacía. Comenzó, dice, dando voces, gritaba el hombre, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y vino el Señor confiando en que el Señor lo va a responder ante las situaciones y dificultades difíciles. ¿Qué hizo nuestro Señor ahí? ¿Qué hizo ahí el Señor? Le dijo, no, Pedro, espérate todavía, voy a todavía a lavarme, mira que me falta todavía bañarme, Pedro, espérate todavía. Tú sigues hundiéndote más. No. Dice que al instante, dice el Señor. Ahí está la palabra, al momento. Jesús extendió su mano, lo cogió a él y le dijo, hombre de poca fe, y lo sacó el Señor. Dice que al momento el Señor lo salvó, le cogió. La palabra coger significa agarrar a alguien con fuerza, con fuerza le agarró y le sacó. ¿Esperó el Señor? No. ¿Qué hizo Pedrito? En su desesperación es como una pequeña oración que hizo. Así chiquita nada más. Ya no tenía tiempo para hacer otra cosa más. Hermanos, hay momentos, y eso lo voy a decir por experiencia, hay momentos en que una persona entra en un cuadro, en un problema tan fuerte, que ya no hay tiempo ni de leer tu Biblia, ni de hacer otras cosas, ni de llamar a nadie. Quizás usted todavía no ha pasado por ese cuadro, pero yo sí pasé por ese cuadro. Ahí es cuando uno solamente tiene que de nuevo poner su mirada donde nunca uno tiene que quitar su mirada y decirle, Señor, sálvame, ayúdame, Señor, aquí. Ayúdame, Señor. Y Él lo va a hacer. Porque si no, hermanos, nos vamos a hundir. Si yo no lo hubiese pedido al Señor la ayuda en un cuadro, en un momento de mi vida en que ya no tenía escape por ningún lado, me estaba hundiendo.
En otra palabra, me estaba muriendo. Le dije, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y ¡brum! Me dio una palabra de fe. Y con esa palabra batallé, luché y salí de ese cuadro. Si yo no hubiese sido, si Dios no me hubiese enseñado a caminar sobre cualquier circunstancia, yo no estaría vivo ahorita. ¿Ya estaría dónde? En otro lugar quizás, ya no aquí. Así que hay recursos que el Señor nos deja así. Aprenda usted a meterse a la palabra, estudie la palabra, lea. Un tiempo para leer. No es todo trabajo, no es todo familia, no es todo hijos. Aprenda usted a ser un buen mayordomo, un buen administrador de su tiempo también. Eso es mayordomía también. Porque cuando usted entra en el cuadro, en el problema, en la situación, téngalo por seguro que nada lo va a ayudar si usted no se prepara. Y Dios quiere que nos preparemos, que seamos cristianos, que caminemos por fe. Y no con miedos, con temores, con angustia, con aflicciones. Eso no es el deseo de nuestro Señor. Amén. Y cuando dice esto, entonces dice en 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando una persona sale de cuadros como estas y la gente ve las actitudes o los testimonios, la gente muchas veces va a creer. El Señor ya dijo, y ya está escrito en su palabra, si no creen a mi palabra, dijo el Señor, por las obras que yo hago van a creer. Entonces, frente a un mundo que está tan desesperado, tan afligido, y que nos vea a nosotros, que nos llamamos cristianos, hombres de fe, mujeres de fe, nos vean todos arrinconados, arrimados ahí, teniendo miedo. ¿De qué fe estamos hablando? ¿De qué cristianismo estamos proyectando al mundo? Nada. A ser miedosos como son ellos. Y no es así. Así que hay que responder pues a la invitación que el Señor nos hace de vivir una vida de fe. Amén. Como le dijo el Señor a Pedro, ven. Y Él nos va a recibir. Y debemos nosotros vivir, caminar, cuidarnos a través de todo lo que se nos presente, de todo lo que nosotros vamos a pasar. Quizás usted no ha pasado todavía algo fuerte, pero tengo por seguro que va a pasar un determinado momento, y ahí es cuando usted tiene que ya activar y moverse por fe. Hermanos, que Dios nos ayude realmente a ser esos hombres, esas mujeres de fe, y una gran fe, porque como le digo, estamos viviendo momentos muy difíciles, que esto todavía no es nada, son pequeños vientos que todavía están zamaqueando la vida, la familia, a las personas, y yo más veo por las calles, escucho por la calle gente que anda más con miedo, con dudas, qué será o cómo no será, y una incertidumbre. Y Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros sepamos y estemos preparados para cualquier situación que se nos presente en el transcurso de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por la enseñanza, Padre. Cuánto tenemos que aprender, Señor, a movernos, a caminar por fe. Por encima, Señor, no solamente de mares, por encima, Señor, de lluvias, por encima de cerros, por encima de gigantes, derribando gigantes, Señor. Tú nos has dicho que si tuviésemos fe, una fe aunque sea como un grano de mostaza, haciendo comparando a un Señor que hay momentos que, Señor, vamos a necesitar de eso, Señor. Todos los montes van a ser trasladados de un lugar a otro. Señor, todas las cosas van a venirse abajo, Señor. Y vamos a tener de nuevo paz, en la mente, en el corazón. Y tú quieres que nosotros seamos gente
llevemos, Señor, impartamos fe en el corazón de mucha gente que no lo tiene, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir, a caminar como Pedro caminó un día. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Espíritu Santo, y gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta este momento. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, Señor. Gracias. Amén.